¿Qué tal estás, Alex Salmond? La verdad es que estamos muy bien. ¿Cómo te va la vida? Qué preguntas más directas, ¿no? La vida va bien. Uh-huh. Todo está más o menos en su sitio. Uh-huh. Que estén las cosas en su sitio... Cuesta. Cuesta. ¿Sabes lo que yo respondo cuando me preguntan? Está todo en su justo desorden. Es una frase que yo inventé durante el confinamiento en la pandemia. Sí. Me preguntaban, ¿qué tal estás? Y yo respondía, está todo en su justo desorden. Pues fíjate que a mí el desorden, no soy muy amigo del desorden. ¿Tú crees que a mí me gusta el desorden? No, me imagino que no. Pero no. ¿A ti tú lo llevas bien con el desorden? ¿O el desorden controlado, que es lo que me parece que... Por ejemplo, esta mesa. Esta mesa llena de libros... Pero eso es otra cosa. Los libros es otro rollo. El otro día, que hace ya unas semanas que estaba en Barbastro, acabamos algunos en Barbitania, en el festival. En el Festival de Literatura, acabamos algunos diciendo que igual ser enterrados por libros no estaría del todo mal. No morir por el entierro de los libros, sino que en vez de que te echen tierra, sino una montaña de libros. Yo es que tengo muy decidido que quiero que me incineren. Bueno, es otra posibilidad, pero pueden hacer una montaña de libros contigo. No, pero entonces quemamos libros, no mal rollo, nada. No, te acabo de contar que quiero que me incineren. ¿Sí? ¿Cómo lo has conseguido? No sé. Que nunca lo habías dicho. Tienes un poder sobre mí que... No sé, has sido tú, ¿eh? Sí, ha sido como muy espontáneo, me ha salido. Porque claro, los libros... ¿Que no tenías claro contarlo alguna vez? Sí, bueno, no sé, nunca me lo habían preguntado tampoco, entonces nunca lo había dicho, pero aquí queda dicho en este nuevo episodio del vídeo podcast Libros y cosas del suplemento literario Abril de Prensa Ibérica. Hoy con una invitada especial. ¡Guau! Una invitada de lujo. Hoy sí que tenemos que tocar los redoble de tambores porque nos acompaña Rosa Montero. Rosa Montero, que es una de mis mejores, iba a decir amigas, y además autora de cabecera, ¿no? Yo creo que a todos los que somos buenos lectores, en algún momento de nuestra vida reciente nos ha acompañado un libro de Rosa. Hacéis como un buen pack, ¿no? Hacéis como un buen dueto. Sí. Si tuvierais que bailar en alguna cosa, ¿bailaríais tango, por ejemplo? Espero que me llevara ella, porque yo tengo un sentido del ritmo nefasto. Bueno, hay que dejarse llevar, eso también está bien. Yo no sé dejarme llevar muy bien, ¿eh? Te estoy contando muchas cosas en esa introducción, Alex Salmond. No sé yo. Sí, pero tenemos a Rosa Montero. Vamos con invitada, vamos a charlar con ella, vamos a hablar con ella sobre libros y cosas. Pues si me permites, te voy a ceder el placer de arrancar nuestro video podcast, porque hay una compenetración entre Rosa Montero y tú que yo creo que merece... Bueno, un placer que me cedas esa presentación y sobre todo la suerte de tener hoy con nosotros en el episodio de libros y cosas de Abril a Rosa Montero. Muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros, de verdad. Gracias, Inés, porque ella es un amor. Tú sabes que es una de las personas de esta profesión que mejor habla la gente de ella. No hay nadie que hable mal de ti. Es que es un amor y siempre vas derrochando cariño. Bueno, además yo soy su fan número uno. Soy su fan número uno. Pues como compañero de profesión. Bien hecho. Bueno, me estáis poniendo muy colorada. No, yo quiero además que los oyentes sepan el esfuerzo que hace Rosa estando hoy aquí. Porque, ¿cuántos meses después? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, 5 meses después de haber publicado Animales Difíciles, todavía está de gira, iba a decir por España, pero no, en realidad estás de gira, has estado en Latinoamérica también, sí. Vienes ahora de la FIL de Bogotá, sí. Vienes ahora también de Buenos Aires, arranca la Feria del Libro. De Madrid, sí, que es una maravilla, yo amo la Feria del Libro, soy de Madrid. Y cuando era pequeñita, pues iba a comprar libros y tal. Y llevo firmando, agarraos, ¿no? 46 años. 46 años. En esta edición es tu número 46 firmando. 46, sí, firmando. Qué barbaridad, sí. Y es muy divertido, me encanta.
Es muy conmovedor, la gente... Bueno, la Feria del Libro de Madrid tiene una cosa que no tiene ninguna otra, es muy pueblerina, y lo digo en el mejor sentido Sí, de la es palabra. muy pueblo. Siempre se ha intentado ponerla como más pompa, ¿no?, a la feria, entonces meter actos públicos en las carpas y tal. Nunca funciona, nunca funcionan, porque lo que funciona de la feria es ese hecho increíble de que está primero en el Retiro, la gente va ahí con las familias y tal, y luego de que hay de repente en un fin de semana pues 200, 300 autores a la misma altura que los lectores, claro. O sea, no está subida a un escenario ni nada, y entonces llegan ahí los lectores y te cuentan pues todo tipo de cosas, ¿no? A ti también te lo habrán hecho, ¿no? Entonces te cuentan, te dicen cosas maravillosas, a veces no te dicen cosas maravillosas. No tan maravillosas. A veces te dicen, a mí durante un montón de años venían y me decían algunos, ¿no? Ay, bueno, todo esto muy bien. Pero a mí la que me gustaba era La Crónica del Desamor, el primer libro de ficción que saqué, que a mí me pareció horrible, ¿no? Entonces, en fin, es increíble. La espontaneidad del lector, ¿no? Y sí. Este año seguramente habrá muchos que se te acerquen para decirte: otro libro de Bruna Husky, por favor, Rosa, no nos dejes ahí, no nos dejes ahí. Es verdad que la gente los lectores están muy dolidos con que sea el último libro de mi personaje Bruna Husky, Animales Difíciles, es el cuarto y último. Y fíjate que me ha pasado que bastantes lectores y lectoras me han dicho: es que lo tengo, pero no me lo quiero leer, o lo tengo a la mitad. Sí, lo tengo a la mitad y no me atrevo porque no quiero que se acabe y tal, ¿no? Me he empezado a releer los anteriores, me dice. Bueno, estoy encantada por Bruna, ¿no? Bruna está muy contenta por el amor de la gente. A Bruna también la dejas en un lugar apacible, vamos a dejarlo ahí. Sí, la verdad es que el libro de Animales Difíciles es muy crepuscular. La trama es muy oscura y trepidante y un poco asfixiante, ¿no? Acorde con los tiempos que vivimos. Muy acorde, y además refleja, yo creo que es súper realista y refleja muy directamente los tiempos que vivimos. Pero el final, no sé ni cómo, me ha salido tremendamente luminoso. A mí me ayudó mucho escribir ese final, me consoló mucho escribir ese final. Tú tienes esa mezcla, como durante muchos años has sido periodista y eres periodista, Sí. ¿no? Tienes esa mezcla de que siempre la actualidad está presente de alguna forma en tus libros, No, y en este último, sí, de alguna forma sí, lo tecnológico. No, la actualidad, no, la realidad, la vida. Y claro. Eso no tiene que ver con el periodismo. Es Claro. decir, tú lo que buscas, mira, el periodismo es un género literario, el periodismo escrito, el que hacemos nosotras. Sí, no, que si eres directora de un periódico, pues no, o que si estás en audiovisuales tampoco, pero el periodismo, ser plumilla. Eso es un género literario como cualquier otro. Fíjate que A Sangre Fría de Truman Capote es un reportaje y es gran literatura, ¿no? Pero se diferencia muchísimo de la ficción, ¿no? Como todos los géneros o subgéneros tienen sus normas, ¿no? Entonces, en periodismo tú escribes, tú eres un árbol y hablas de los árboles que tienes alrededor. Y en novela, en narrativa, intentas ser un águila, levantar el vuelo y hablar del bosque que tienes a tus pies, un bosque del que tú eres árbol, incluso tú te ves ahí como árbol. Entonces, es la realidad también, pero es una distancia con la realidad completamente distinta. Para mí la novela alcanza una verdad mucho mayor que la del periodismo. Y te vuelvo a repetir que la relación con esa realidad es completamente distinta. Sí, pero el fondo, ¿no? En lo que se huele, sobre todo en tu personaje y en el último libro, ahí, bueno, le podéis llamar actualidad, le podéis llamar realidad, le podéis llamar lo que queráis, pero está ahí, o sea, pero todas las novelas con un gran nivel, absolutamente todas las novelas, incluso, yo qué sé, pero el tratamiento, seguro que cuando tú analizas el momento de hoy día, lo que ha ocurrido hoy, no vamos a contar, porque como este podcast se puede, este video podcast se verá cuando sea, como tú analizas lo que ha ocurrido hoy, tiene un valor diferente a lo que... Pero es que yo cuando escribo una novela no analizo lo que ha ocurrido hoy, vuelvo a repetir, te intentas no hablar de la actualidad. Bueno, entonces digamos hablar... que es el lector el que analiza tu novela. Bueno, por ejemplo, te quiero decir, en mi novela hay unos personajes que están tanto en esta, no esos mismos, pero personajes parecidos como en las tres anteriores. La primera la publiqué en 2011. Entonces hay unos personajes que son como gente políticos retrógrados que quieren... Arquetipo también, ¿no? Son arquetipos. Claro. Entonces tú lo lees hoy y me están diciendo, oye, es que... Porque en la novela la Tierra se ha convertido, el planeta, en los Estados Unidos de la Tierra, ¿no? Es una hipernación muy joven que lleva 13 años y tal.
Pero entonces hay una serie de políticos que quieren regresar a las antiguas patrias. Ultranacionalismo. O retronacionalismo, ¿no? Quieren regresar a las antiguas patrias. Y bueno, entonces hay la presidenta de la región española, porque las regiones siguen existiendo, pues la gente me dice, ay, es que es como Isabel Díaz Ayuso. No he pensado en Isabel Díaz Ayuso. Lo lees hoy, piensas en ella. Es que no es necesario. No, pero es que lo lees hace 30 años en Margaret Thatcher. Eso es. ¿Entiendes? O sea, Justo. son prototipos, Claro. prototipos políticos, no personas. Ahora que hablábamos de realidad y ficción, estoy releyendo ahora a Carmen Martín Gaite, y ella decía que la ficción no es realidad, que la ficción lo que te permite es sobrevolar la realidad, ¿no? Y es curioso cómo en las novelas, en las tuyas también, se entremezcla esa propia realidad. Yo me acuerdo cuando publicaste, cuando tuvimos la charla a finales de enero, cuando salió la novela, que me decías, es que sin ser consciente de ello, yo he hecho que Bruna Husky se parezca cada vez más a mí. Totalmente, o sea, que a medida que he ido avanzando en la escritura de la tetralogía, que como bien has dicho, la arrancaste en el 2011, sin que yo me diera cuenta de ello, la he convertido en alguien muy parecido a mí. Me decías, ha terminado escribiendo un diario. Sí. ¿No? Pero es que incluso luego tiene algún que otro rasgo de personalidad, sí, que quienes conocemos a Rosa podríamos decir, bueno, pues se parece... El gusto por el vino blanco, por ejemplo. Y luego incluso... Ella bebe más que yo. Incluso físicamente, ¿cuánto mide Bruna Husky? No, es que lo tremendo es que los tres primeros, claro, esta Bruna es una tecnohumana, que es un clon humano que los ingenieros genéticos han desarrollado, ¿no? Aceleradamente. Bueno, en las tres primeras novelas, pues es una tecnohumana de combate, mide 2 metros, es una pantera, ahí no me parezco nada, no hay más que mirarme. Un poquito menos. Pero en esta, a finales de la tercera novela, pues resulta que efectivamente ella está en riesgo de muerte, entonces, para que no muera, se somete, digamos, a un experimento nuevo, entonces pasan sus memorias y toda su construcción emocional a otra tecnohumana, en este caso, tecnohumana de cálculo, que es un cuerpo, pues que es una birria, es pequeñita, frágil y tal, ¿no? Y entonces yo ahí no me daba cuenta, claro, por eso esta cuarta novela, pues un tema muy importante de esta cuarta novela es la identidad, ¿no? Es cómo se adapta a ese cuerpecillo. Ella dice, yo antes era una pantera y ahora soy una ardilla, ¿no? Pero claro, de repente, en un momento determinado, mis amigos cuando empezaron a leerlo venían desternillados a decirme, ya lo has logrado, ¿no? Ya te vale, ¿no? Porque claro, de repente le ha puesto en un cuerpo que es como el mío y no me había dado cuenta, como tú bien dices, no te das cuenta de lo que escribes. Es que no eres consciente. No, porque se escribe desde el inconsciente verdaderamente, ¿no? Entonces no lo controlas. Y efectivamente, en un momento determinado de la novela, digo que esta nueva Bruna mide 1,60, que es lo que mido yo. Exactamente. Podría haber dicho unos 70, unos 55, no. 1,60. 1,60, sí. Pero eso es muy bonito, ¿no? Como realmente yo recuerdo una frase de Rosa de hace ya varios años, que me dijo, una no escribe los libros que quiere, una escribe los libros que esos libros quieren que tú escribas. Exacto, los libros, las novelas, las Eso historias te escogen a ti. Eso es. Tú lo sabes, a lo mejor estás planeando, tu cabeza racional planea hacer un libro y de repente se mete no sé qué obsesión por en medio que tienes que hacer ese libro. Y eso es lo que hay que hacer, ¿no? Todo, siempre lo digo cuando doy clases de escritura y tal, tienes que hacer el libro que es necesario para ti. Aunque todo el mundo piense que es una locura y aunque te parezca ridículo incluso, tienes que hacerlo. Eso está relacionado con una cosa que decís mucho las escritoras y escritores, que los personajes os enganchan y os dominan, ¿no? Sí, completamente. Y desde fuera decís, hombre, eso se puede decir, hombre, eso tampoco es verdad. Tú puedes conducir a tu personaje por donde quieras, pero no es verdad. Algo debe haber. Y cuanto más lo intentas, peor te sale. Peor, ¿no? Más se cabrega con vosotras mismas. Y si lo consigues, haces una mierda de libro. Eso es una birria de historia. Mira, porque lógicamente es la historia que fuerzas. Sí, que fuerzas, que es falsa. Mira, yo los 2 primeros libros que publiqué, ¿no? Pues oía eso decir a los escritores así ya mayores, porque mi personaje se reveló y tal. Y yo decía, vaya pedante, vaya imbécil. Vaya imbécil, esto es una tontería. Entonces escribí Te trataré como una reina y me sucedió, ¿no? Entonces de repente me sucedió que había puesto una escena en donde
una escena crucial de violencia. Y nada, escribí la novela, la publiqué y al cabo de X meses me di cuenta que esa escena tremenda de violencia que había escrito, reescrito y corregido 7 veces, reproducía exactamente un sueño mío, una pesadilla mía recurrente que ya hacía bastantes años que no tenía, pero que había sido recurrente durante 15 años de mi vida. Y que era que es una pesadilla en la que yo estoy en una casa vagamente conocida y se acerca un hombre vagamente conocido, aunque no sé quién es, y creo que me va a dar un beso y en el último momento me doy cuenta de que me va a estrangular. Y esa era la escena. La chica cree que le va a dar un beso y el hombre le pega una paliza que casi la mata. Esa era la escena del libro. O sea, que era exactamente mi sueño recurrente. Entonces, cuando me asomé ahí, dije, ya no sé de lo que escribo. Claro. Es que no, empiezas a ser un escritor maduro cuando escribes de lo que no sabes que sabes. Verdaderamente sale, como digo, de lo inconsciente y no lo controlas nada, ¿no? Y entonces ahí me di cuenta que los personajes actuaban por sí mismos y que contaban su propia historia y que esa es la manera de escribir una buena novela, o por lo menos ponerte en el camino de escribir una buena novela. Sí. Y en ese sentido hay otra cosa que tú siempre dices que a mí me gusta mucho porque tiene mucha relación con la memoria y cómo la memoria se entrecruza con la literatura y con la ficción, y es el hecho de que ha llegado un momento en el que tú ya no sabes si lo que recuerdas lo has vivido, lo has escrito, lo has inventado. Claro, no, pero eso es de estar chiflada. ¿Eso os ha pasado? Mira, sí, no, a mí me pasa. Yo es que para mí la realidad es algo muy poco fiable, en serio, totalmente poco fiable. Cada vez menos fiable, por otra parte. Para mí es como un espejismo, como un sueño que... Yo he tenido crisis de pánico desde los 16 hasta los 30 años y me he ido de la realidad. O sea, es que tienes una cosa que es una sensación... se llama efecto túnel, ¿no? Y te vas, es como si estoy ahora aquí, de repente hay como si me fuera a un túnel y os viera ya a lo lejos. Eso me ha pasado en aquellas crisis. Entonces te vas de la realidad. ¿Cómo te vas a fiar de una realidad que te hace eso, no? Claro. Entonces tengo una sensación muy aguda de que la realidad, lo que llamamos realidad, no es más que una convención, Esto que no tocamos, es más que ¿no? un espejismo, ¿no? Y en muchos sentidos, incluso la ciencia me da la razón, ¿no? Tú sabes que en el centro de nuestros ojos hay un punto ciego. Ahí donde la retina se junta, ¿no?, con el cristalino hay un punto ciego. Y no es un puntito de chiquitín, es un punto que ocupa, es más grande que lo que vemos en la luna, una luna llena. Bueno, pues el punto ciego ocupa más espacio que lo que ocupa el ojo para ver una luna llena. O sea, que imaginaos. Ahora tú mira para allá, mira para acá, no ves punto ciego por ningún lado. Porque el cerebro inventa lo que no ve. O sea que literalmente vivimos en parte en un espejismo, literalmente, ¿no? Entonces, pues bueno, y luego tengo una memoria horrible y tal, así que yo cuando pasan como 20 años de algo que me ha pasado, muchas veces pienso en algo y no sé si lo he escrito, si lo he leído, si lo he soñado, si me lo han contado... O si yo qué sé, o si lo he vivido, claro. Mi abuelo decía que muchos locos dentro del manicomio creían que no estaban locos, sino los locos eran los que estaban fuera. Igual tiene algo que ver con eso, ¿no? Esa sensación de la realidad, de mi locura es la buena. No es la locura ya la buena, pobrecitos. Ahí entraríamos en una cosa bastante más tremenda, ¿no? Es decir, que efectivamente lo que mal llamamos locura, que llamamos locura normalmente a los trastornos mentales graves, ¿no? A la psicosis. Sí, la locura ya a la existe. psicosis, bueno. Entonces, lo que llamamos locura es una ruptura en la narración común, ¿no? Eso es. La realidad es una narración y, de hecho, además, te digo que la realidad depende de nuestra cultura, porque tú solo puedes ver aquello que estás preparado para ver, ¿no? Y porque tú traduces lo que ves y lo que sientes a unos valores culturales. Si yo ahora llego y os digo, joder, es que viniendo para acá me he cruzado con el demonio, y entonces olía tremendamente a azufre y me ha hecho unos gestos que me ha dado muchísimo miedo, con una lengua bífida, pues vosotros es que os da un infarto y dicen, se ha brotado esta pobre, se ha ido loca, completa. Pero si fuera el siglo XII... os parecería lo más normal y estaríais interesadísimos y me diríais, ¿y qué has hecho? ¿Les has puesto la señal de la cruz para que te dejaran? ¿No? Entonces, pues eso, la realidad es una construcción. Claro. Y lo que más llamamos locura es una ruptura con esa narración. Entonces hay
dejas de poder interpretar el mundo en el que vives y dejas de poder entenderte con los demás. Entonces, una manera de defenderte del abismo y del dolor terrible, que es el dolor psíquico de esa soledad absoluta, es pensar que los que se han ido de la narración son los demás. Y en ese sentido, Rosa, bueno, eso tiene mucho que ver con tu anterior... sí, es lo que iba a... Claro, con tu anterior libro. Un libro, además, que fue una experiencia preciosa para ti. Sí. Yo lo sé. También para tus lectores. Viviste experiencias con los lectores. Sí, tremendas, sí. Que muy quizá bonitas. Yo creo que no habías vivido... No, ha sido de todos los libros que he publicado en mi vida el que más respuesta emocional y maravillosa ha tenido y sigue teniéndola, es este, que es El peligro de estar cuerda. El peligro de estar cuerda. El peligro de estar cuerda. Entonces, desde que ha salido este libro, que salió hace 3 años o así, pues estoy teniendo... En el 22, claro. Sí, en el 22. En marzo del 22. Joder, eres como una... Tengo muy buena memoria. ¡Qué barbaridad! Es que es cuando arrancábamos. IBM, eres así. Sí. Es cuando empezaba este suplemento. Pues entonces, está siendo un viaje muy emocionante y muy maravilloso, porque he reído mucho y he llorado mucho con ellos. ¿De algún modo fue un viaje que empezó con la ridícula idea de Sí. no volver a verte? Sí, ¿verdad? Sí, el siguiente libro que he tenido más respuestas ha sido La ridícula. Pero todavía muchas más, ¿no? Pero sí, es como, sí. Experiencias. Sí, son libros que parece que a algunos lectores les produce una sensación como de una experiencia vital, Eso más es. que una Narrativa. experiencia lectora Eso o es. narrativa, sí, Sí. es interesante. Y claro, ahí eso me parece, bueno, yo ni me lo proponía, porque tú escribes, ¿sabes? No, los claro. libros que necesitas escribir, punto. Pero de repente ahí pues parece que eso es lo que es el arte, ¿no? Bueno, ya sabemos todos que al leer tú completas el libro, o sea que gran parte de esas Hay emociones un que libro sintieron... casi para cada uno. Claro, exacto. La mitad, por lo menos, de esas emociones que han sentido todos mis lectores en esos libros las han puesto ellos, ¿no? Pero lo que hace el arte es esa frase tan maravillosa, ¿no? Ahora no me sale el autor, el pintor francés, que es, bueno, me gusta muchísimo, ahora se me ha bloqueado, pero la frase sí la tengo, que es: el arte es una herida hecha luz. Entonces, ¿qué podemos hacer con las heridas de la vida sino intentar convertirlas en luz para que no nos destruyan? Claro. Y eso es lo que mis lectores y yo me he dado cuenta que hemos hecho en estos 2 libros especialmente. En ese sentido, tú dices esta frase del pintor francés que nos va a venir... Georges Braque. Georges Braque, ¿ves? Sí. A la memoria rápidamente. Sí. Yo me acuerdo de otra frase tuya, que fue además el titular que elegimos para la entrevista de abril, que protagonizaste el número especial del año 2022 con ese libro, precisamente, porque fue el libro del año 2022. Y decías: cuando yo me desperté a la vida... La literatura ya estaba ahí. Bueno, primero muchas gracias por eso, qué generosos. Gracias por apoyar tanto mi libro. Sí, esta es parafraseando al gran Monterroso. Claro, ¿no? el dinosaurio. El dinosaurio, sí. Pero bueno, es que la mayoría de los novelistas hemos empezado a escribir de niños. Entonces, a veces cuando te preguntan, a ti también te pasará, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, ¿cuándo decidiste ser escritora? Pues es que dices, pues nunca. Jamás. Que ya estaba ahí, exactamente. Porque claro, mi primer cuento, que era de ratitas que hablaban, pues mi madre lo guardó y lo fechó y lo escribí con 5 años. Era de ratitas que hablaban. Sí. Esto no lo sabía yo. Sí, de ratitas que hablaban. Bueno, y es, muy malo, claro, para mí era un juego, pero bueno, pues eso estaba ahí. Lo que pasa, y yo como estaba enferma además de tuberculosis, pues no fui al colegio desde los 5 a los 9 años. Y cuando volví al colegio a los 9 años, para mí mi gran sorpresa fue ver que las otras niñas no jugaban a eso. ¿No te ha pasado a ti eso? Que tú escribías de niña, pero los demás no. Sí, bueno, porque te creas tu propio... Para mí la literatura era un amigo más, sí, prácticamente, ¿no? O sea, como igual que otros niños tenían amigos invisibles, para mí mis amigos eran los libros, ¿no? Y hablando de amigos y de libros, en este intento ya porque se nos acaba el tiempo, ¿no? Sí. Porque nos pasaríamos yo hablando le quería preguntar como con Rosa, última pregunta, una hora. Sí, ya lo he dicho, ya he avisado, que 20 minutos eran no, que eran van pocos. Muchísimos, vamos. Y tú piensas que pero fíjate, si ha sido un suspiro. En tu momento existencial, o sea, después de ese novelón de hace 3 años, después del final de Bruna, ¿en qué momento estás feliz, literario, existencial? Pues mira, te yo encuentras? tengo literario existencial, ahí estás...
Mezclando dos cosas sí. ahí. No, pero lo hago porque el tiempo no, apremia. Sí. No, pues, bueno, yo tengo una suerte muy grande que debo de tener una sopa maravillosa de química y debo tener mucha oxitocina o algo porque tengo la virtud de la alegría, que no tiene nada que ver con la felicidad, que es una virtud animal, que es eso que hace que todas tus células bailen un zapateado de regocijo por el mero hecho de estar vivas. Y me pasa eso, soy una disfrutona. Un día me levanto y hay un sol espléndido y digo, ¡ay, qué bonito, qué día de sol! Pero al día siguiente me levanto y está jarreando y yo digo, ¡ay, qué bonita la lluvia! Todo me gusta, es verdad, todo me gusta y no tengo mérito en ello porque viene de fábrica, ¿no? Entonces eso ayuda mucho. Por otro lado, pues estoy en un momento profesional muy bueno porque tengo la cabeza a 200%. Entonces, cuando estás en un momento creativo que se te ocurren 27 cosas y tal, entonces eso está muy bien. Y luego tengo el lujo de que me leen y que te dicen cosas lindas. Pues más en ese sentido no se puede pedir. Y luego, pues eres vieja y eso es una jodienda porque no me gusta nada, porque me gusta vivir. Y entonces no es porque se te caigan las nalgas y eso no tiene nada que ver con la vejez. Eso, la vejez es que se te acaba ese futuro vida, claro, con lo bonita que es la vida. Y luego otra cosa espantosa que tiene la vejez es que se te muere la gente eso que es quieres. Horrible. Entonces, eso es lo peor, pues sí. todo eso cuesta. Eso cuesta. Pero... No era la idea acabar así, pero bueno. Con este silencio que hemos hecho los tres. Sí, pero ha sido un silencio también bonito, ¿no? Porque después de acabar con esa reflexión, yo creo que merecía un silencio. Rosa, muchas gracias por este regalo de conversación. Una última cosa, te vamos a pedir que nos recomiendes un libro. Este podcast se llama Libros y Cosas, y entonces una recomendación Hay libros maravillosos. Y podría recomendar, que me da un poquito de culpabilidad no recomendar libros de amigos y amigas españoles ahora, pero es que me ha chiflado un libro que he leído hace poco, que es el de Samantha Harvey, Orbital. Es maravilloso. Publicado por Anagrama. 160 páginas, poéticas, maravillosas. Es un día en la estación espacial. Maravilloso. Y ya está, no hace falta no hace falta más. Es un día con el universo y con la grandeza. Sí, y con la vida. Y con la vida y con lo diminuto y lo enorme. Eso es. Muchas gracias, Rosa. Ha sido un placer vosotros, tenerte aquí. Hay personas, y en este caso hay escritoras, que crean como un halo de relajo, de tranquilidad, de inteligencia, buen rollo, de cercanía, ¿no? Y una de ellas ha sido muy evidente, Rosa. Sí, además Rosa nos ha Montero. dejado una última reflexión, yo creo que entre triste y bonita, ¿no? Que es como es la vida, porque la vida es entre triste y bonita. Así que aprovechémosla. Yo creo que esa es la gran lección que nos deja la conversación con Rosa Montero. Y el secreto de cómo dirigir a los personajes de cada uno, ¿no? De los escritores. No los puedes dirigir, tienes que asumirlo. Pero fíjate que nos ha confesado que al principio, cuando ella empezaba como periodista, que algunos escritores le decían que no, llega un momento en que los personajes te agarran y ya no son tuyos. Y ella misma, como pensaba yo cuando entrevistaba hace mucho tiempo, pedantes. Y yo no he escrito ninguna novela, tú sí, de que eran unos pedantes, porque no sé qué, porque al final siempre podías controlarlos, pero bueno, parece que no. No, la verdad es que ha sido muy bonito. Yo he terminado muy emocionada después de esta conversación con Rosa. Nos toca despedir el episodio. Lo bien que se ha portado. Petra, es que no la hemos presentado, Petra, ahora que lo pienso. Hecho, es verdad. Venía con su perrita, claro, que lo además bien que se ha portado. Mira que ha estado en silencio todo el rato. Le podíamos haber preguntado algo, a ver qué nos hubiera contado. Claro, ¿qué nos hubiera contado de Rosa? ¿Qué nos hubiera contado de Rosa? Pues que la quiere, que la adora, va siempre con Petra a todos lados. También irá seguro que a la Feria del Libro con Petra, seguro. Siempre suele acompañarla a todos lados. Y bueno, ella nos ha recomendado un libro estupendo, que es el Orbital de Samantha Harvey. Yo me sumo a sus recomendaciones. Es uno de los que tengo ahí preparados porque tú me has hablado muy bien. Muy bien. Y más gente me ha hablado muy bien de esa historia que parece como muy complicada, pero que es tan sencilla. ¿No? Una persona perdida en el espacio. Claro, sí, es que en realidad yo creo que lo más difícil en literatura es hacer las cosas sencillas. Parece que escribir sencillo es facilísimo y escribir de manera sencilla es muy difícil. Es muy, muy difícil.
Pero como en la vida, las cosas más sencillas de hacer son las más difíciles también de hacer, ¿no? Entonces, en esa moneda, ¿no? Que tiene dos caras, que es la vida y la literatura, pues es lo mismo, ¿no? Yo te iba a decir que yo me sumaba a la recomendación de Rosa, porque además yo fui quien le recomendó que leyera Orbital. Sí, lo he contado. Tengo otro libro para recomendar, pero me gustaría que antes tú me recomendaras uno para despedir el episodio. Lo voy a hacer fácil, porque además estaba aquí, porque además la música de Joan Baez, la poesía de Joan Baez, que no es solamente una cantante, como en otras muchas ocasiones se demuestra que los cantautores, las cantautoras son poetas en sí mismos, ¿no? Y ya que Seix Barral ha publicado gran parte de los poemas, algunos en música y otros no, o hay una gran cantidad de poemas que no han visto la música, y alguna prosa poética he visto por ahí, pues podemos recomendar este libro de Joan Baez. Que es una especie de autobiografía en realidad, ¿no? Podríamos interpretarlo. A mi madre, sácala a bailar. Sí, además tiene un título precioso. Cuando veas a mi madre, sácala a bailar. Me gusta mucho el título. No sé si es una de las canciones o uno de los poemas. Bueno, yo creo que es uno de los poemas. Será uno de los poemas. Los poetas, los novelistas no tanto, pero los poetas normalmente se desnudan en cada verso. Por lo tanto, es normal que sea parte de su vida. Muy, muy bonito el título. Bueno, pues yo me despido en estos 2 últimos minutos del episodio de hoy de libros y cosas con un inédito, que esto a los periodistas nos mola mogollón, nos encanta. ¿Qué dicen los antiguos? Yo creo que... Sí, porque ahora ni mola ni es mogollón, o sea, esto ni es guay. De boomer total, ni guay. Esto es de boomer total, Alex Salmond. Por eso digo, ¿qué dicen los antiguos? Fíjate. Esto es de boomer total. Pero bueno, la palabra inédito es una palabra que nos encanta a los periodistas culturales y sobre todo a los periodistas especializados en literatura. Bueno, pues he traído un libro inédito de Katherine Mansfield, la escritora neozelandesa, que ha publicado Páginas de espuma, como sabemos, editorial especializada en cuento, y precisamente lo que recoge este volumen son los cuentos y las prosas breves de una escritora contemporánea de Virginia Woolf, admirada por la propia Virginia Woolf, de la que dijo que escribía todo el día. O sea que imagínense nuestros oyentes, escuchantes, videoyentes. Oyentes es bonito, videoyentes también, ¿no? Escuchantes a mí... Escuchantes no me mola. ¿No te tanto. gusta? No. Pero es que no es lo mismo oír que escuchar. Así como no es lo mismo estar jodido que estar jodiendo, como decía Eso Camilo desde José Cela. luego. Como decía Camilo José Cela en las puertas del Pero Senado. yo siempre prefiero escuchar o que me escuchen a que me oigan. Pero bueno, entonces, pues estos cuentos y prosas breves de Katherine Mansfield para despedir el programa de hoy. Como digo, legado inédito de la autora neozelandesa, recuperado, publicado por Páginas de espuma en nuestro país. Ha sido un placer, Alex Salmond. Lo mismo digo. Nos vemos pronto. Hasta la próxima. En un ratito. Chao.